Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet. Hoy le voy a compartir la vida de Santa María de la Rosa, fundadora en el año 1855. Pidámosle a esta santa amiga de Dios que interceda por nosotros, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Y leemos esta hermosa historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nació en Brescia, Italia, en el año 1813. Quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Cuando ella tenía 17 años, su padre le presentó un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a obras de caridad. Y el sacerdote fue donde el papá de la joven y le contó la determinación de su hija. El señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó más tarde en la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. El padre de María tenía unas fábricas de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ellas fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y de caridad. En la finca de sus padres fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres y el cambio y la transformación entre ellas fue tan admirable que el párroco le parecía que esas mujeres se habían transformado en otras, y así de cambiadas estaban en lo espiritual. En el año 1836 llegó la peste de la cólera a Brescia, y María, con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los militares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en esas labores de enfermería, y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados que la gente de la ciudad se quedó admirada. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero ya era estimada en toda la ciudad. Ella desempeñó ese cargo con gran eficacia durante 2 años, pero luego, viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después abrió también un instituto para niñas sordomudas. Todo esto es admirable en una joven que todavía no cumplía los 30 años y que era de salud sumamente débil, pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol unas cualidades excepcionales. Así, por ejemplo, un día en que unos caballos se desbocaron y amenazaban con enviar a los pasajeros de una carroza, ella se lanzó hacia el puesto del conductor y logró dominarlos, los enloquecidos caballos, y detenerlos. En ciertos casos muy difíciles se escuchaban de sus labios unas respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban la solución a los problemas que parecían imposibles de arreglar. En los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos y llegó a poseer tan fuertes conocimientos teológicos que los sacerdotes se admiraban.
Al escucharla, poseía una memoria feliz que le permitía recordar con gran pasmosa precisión los nombres de las personas que habían hablado con ella y los problemas que le habían consultado, y esto le fue muy útil en su apostolado. En el año 1840 fue fundada en Brescia por Monseñor Pisoni una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales. Como superiora fue nombrada María de la Rosa. Las socias se llamaban Doncellas de la Caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra que las Doncellas de la Caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y repugnantes enfermos, pero otros se dedicaron a criticarlas y a tratar de echarles de ahí para que no lograran llevar el mensaje de la religión a los moribundos. La santa comentaba esto: espero que no sea esta la última contradicción. Francamente, me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas. Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar, pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que las echaran de allí, porque con estas religiosas no podían tener los atrevimientos que tenían con las otras enfermeras. Pero las gentes pedían que se quedaran, porque su caridad era admirable con todos los enfermos. Un día unos soldados atrevidos quisieron entrar al sitio donde estaban las religiosas, y las enfermeras, a irrespetarlas, Santa María de la Rosa tomó un crucifijo en sus manos y, acompañada por 6 religiosas que llevaban cirios encendidos, se les enfrentó prohibiéndoles en el nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones. Los 12 soldados vacilaron un momento, se detuvieron y se alejaron rápidamente. El crucifijo fue guardado después con gran respeto, como una reliquia, y muchos enfermos lo besaban con gran devoción. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado, y a sus religiosas les insistía frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo, que consiste en dedicarse todo el día a trabajar y atender a las gentes, sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. Y en el año 1850 se fue a Roma y obtuvo que el sumo pontífice Pío IX aprobara su consagración. La gente se admiraba de que hubiera logrado en tan poco tiempo lo que otras comunidades no conseguían sino en bastantes años, pero ella era sumamente ágil en buscar soluciones. Solía decir: no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer el bien. Esta era su especialidad día y noche. Estaba pronta a acudir en auxilio de los enfermos y asistir a algún pecador moribundo, a intervenir para poner la paz entre los que peleaban, a consolar a quienes sufrían alguna pena. Por eso Monseñor Pisoni exclamaba: la vida de esta mujer es un milagro que asombra a todos. Con una salud tan débil, hace labores como de 3 personas robustas. Aunque apenas tenía 42 años, sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas de tanto trabajar por los pobres y enfermos. El Viernes Santo del año 1855 recobró su salud como por milagro y pudo trabajar varios meses más. Pero al final del año sufrió un ataque y el 15 de diciembre de ese año de 1855 pasó a la eternidad a recibir el premio de sus buenas obras. Si Cristo prometió que quien obsequie, aunque sea un vaso de agua, a un discípulo suyo, no quedará sin recompensa,
qué tan grande será el premio que habrá recibido quien dedicó su vida entera a ayudar a los discípulos más pobres de Jesús. Señor, concédenos también a nosotros el ser capaces de gastarnos y desgastarnos por servir a tus hijos más pobres de la tierra. Con gusto me gastaré y me desgastaré para que Cristo sea más amado y más conocido. Esto lo dijo San Pablo y lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15. Esta es la historia de esta santa, como usted pudo escuchar, una jovencita valerosa que se consagró totalmente a Dios cuando su padre la quería casar. Ella corrió al párroco de su iglesia para contarle que había prometido ser virgen, servirle solamente a Dios en cuerpo, alma y espiritualidad. Entonces el párroco va y le dice al padre de esta muchacha que esta muchacha ha tomado la resolución de no casarse. En aquel tiempo, hermanos, los padres tenían la decisión de que una hija o un hijo se casara. No era como ahorita, que ya la gente se casa y ni siquiera avisa a los padres. Sé de un jovencito que se casó sin avisarle a su madre y a su padre. Nada más llegó con la jovencita y les dijo: ya me casé al civil, aquí está, esta es mi esposa. Estas cosas suceden aunque nos parezca increíble. Esta santa, hermano, se dedicó a ayudar a todo aquel que sufría, a los enfermos, cosas que nosotros hemos olvidado. Los enfermos, hermanos, necesitan de nuestra ayuda. Y en los enfermos está Cristo. Cada vez que usted visita a un enfermo, va a visitar al mismo Cristo. Pero nosotros nos excusamos diciendo: no tenemos tiempo, no me gusta visitar a los enfermos porque me pongo triste, porque vengo más mal de lo que estoy. Y así vivimos la vida, solamente pensando en nosotros. Gastamos nuestra vida en nosotros. Fíjese bien, esta santa a los 42 años murió, pero dice su historia que había gastado su vida, ya estaba toda gastada, y no la gastó en trabajar para hacer dinero, como muchos de ustedes, hermanos, que trabajan con esa ambición, 2 trabajos para tener dinero, y gastan su vida en esto. Ella la gastó por servir a nuestro Dios. Qué hermoso sería que el día que nos presentemos ante la presencia de nuestro buen Padre, nuestro Padre pueda decir: bien hecho, gastaste tu vida por mí. Y qué triste sería que nos dijera: José, solamente gastaste tu vida para vivir bien y para tener riqueza, las cuales dejaste en aquel mundo. Es algo triste de verdad, porque fíjese bien, cuando dejamos que la ambición nos gane, ya no tenemos tiempo para Dios. Ya solamente vivimos afanados por trabajar y nos excusamos diciendo: es que yo, si no trabajo, me deprimo en casa. Eso es una mentira del demonio. Que Dios lo reprenda, que le ha puesto en su corazón para que no dedique tiempo para Dios. Así trabajando, usted no piensa en Dios, solamente piensa en las cosas materiales de este mundo. Ojalá que esta santa ruegue mucho por nosotros para que en verdad encontremos el verdadero camino, que es nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine, y sigamos leyendo Vida de los Santos, que nos da fuerza para seguir caminando en esta vida y nos enseña cómo debemos amar a Dios como ellos le amaron. Es por eso que son nuestros intercedores, porque nuestro Dios les concede todo lo que piden, porque en esta vida le dijeron sí a su plan. Dios les bendiga a todos. Paz y bien.